Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo encuentro del FinLab. En el día de hoy lo que vamos a llevar a cabo es el desarrollo de lo que comúnmente llamamos como cómo llevar a cabo un proyecto. Y fundamentalmente orientado a lo que es la inversión, que es lo que permanentemente todos y todas estamos analizando en nuestras actividades individuales, en nuestras empresas familiares, en nuestras pymes, y siguiendo todos los días cómo tratar de avanzar, integrarnos verticalmente y tratar de solucionar cuestiones del día a día que le encontramos una proyección a futuro. En definitiva, un proyecto de inversión busca atraernos y permanentemente buscar nuevas soluciones. De ahí que en este nuevo encuentro vamos a desarrollar todo lo que llamamos un proceso ordenado de un proyecto. Y justamente un proyecto, fundamentalmente, se encuentra a solucionar alguna problemática. Esas problemáticas que a veces en una charla de encuentro con proveedores o con clientes van surgiendo y que de ahí surge una idea. Y a partir de esa idea tratamos de buscar una solución. ¿Por qué? Porque sabemos que si encontramos esa solución tenemos una perspectiva de aumentar nuestros clientes, de mejorar y de posicionar mejor a nuestra empresa. De ahí lo importante y lo relevante. Muchas veces, y como siempre digo, uno de los traumas más complejos en un proyecto es identificar claramente la idea. Eso que uno mentalmente y nuestra cabeza funciona muy rápidamente, pero nos es difícil llevarlo, como se dice habitualmente, a la tierra a poder llevarlo a cabo. Y es lo más difícil, el desafío más grande. Por eso que nace con un problema o la resolución de una idea y tenemos que tratar de resolverlo entre todos. Finalmente el proyecto es lo que nos va a permitir encontrar esa solución, si lo podemos llevar a cabo. De ahí que también lo identificamos como un plan transitorio, porque a lo que nos referimos lo transitorio es que lo que tenemos que tener es bien identificado. Si lo tenemos bien identificado comercialmente, técnicamente y cuantitativamente, sabemos que no se nos va a mezclar con las otras actividades del día a día. De ahí lo importante que tiene que quedar bien claro y cuáles son sus parámetros. Es la única forma de poder avanzar con él y en este proceso ordenado, que es el que vamos a tratar de compartir con ustedes y transmitirles, poder llegar al éxito de la evaluación del mismo. Vamos a empezar entonces con lo que propiamente dicho entendemos como la inversión. Y en la inversión, su palabra lo indica, sabemos que lo primero que nos viene a la mente es, bueno, vamos a tener que eventualmente llevar a cabo determinados egresos, con lo cual hay un momento de este proceso de la inversión del proyecto que tenemos puramente erogaciones, vamos a estar desembolsando fondos, que en algunos casos van a ser propios y de terceros o la combinación de ambos, pero en definitiva es lo que llamamos la parte más delicada del proyecto. Por eso que tenemos que tratar de hacer y de seguir este proceso ordenado, que repito, lo vamos a compartir con ustedes, que me parece que es la clave de poder intentar tener éxito. Por supuesto que si nosotros logramos a través de un nuevo proyecto, que ese proyecto se lleve a la práctica y empiece a funcionar, hay algo clave que surge, que es lo que se llama la creación de valor. Y la creación de valor de una empresa es la continuidad que se le da permanentemente a nuestra empresa familiar, a nuestro microemprendimiento, en generar valor. El generar valor es sinónimo de crecer, de dar empleo, de dar más trabajo, de estar permanentemente desafiando las nuevas realidades. Con lo cual, de ahí que, nuevamente, la definición de la idea es algo que tenemos que tener muy claro. Esa idea, bajarla al terreno, bajarla a un papel, bajarla a nuestra notebook, y tenerla clara y a partir de ahí empezar a desarrollarla. Por supuesto que el desafío más grande que tenemos también en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, es poder encontrar cuáles son las posibilidades que tenemos de esas inversiones. Y a partir de ahí hay algo que es clave en esto, lo que se llama el proceso. Este es el proceso que ahora seguidamente vamos a ver, que lo identificamos y lo nombramos como diferentes fases de un proyecto. Y es la clave, creo que lo hemos expuesto en la filmina siguiente, en una forma bien práctica para que les sea fácilmente identificar las etapas que tenemos que seguir. Y no es un capricho como están expuestas las etapas. Las etapas están expuestas en un orden cronológico que no es ni más ni menos que un orden racional, que repito, surge en una idea y en nuestra mente, es algo de resolución muy rápido, pero cuando lo tenemos que volcar a la realidad es donde empiezan y que tenemos que intentar seguir
para mínimamente intentar arribar a si el proyecto puede llegar a ser exitoso o no en este orden y en este proceso de fases que llamamos. La primera gran etapa que identificamos dentro de un proyecto de inversión es justamente lo que encuadramos dentro de la gran etapa de la idea. Donde, por supuesto, en la etapa de la idea tenemos esta idea original que resolvemos en nuestra mente, que la volcamos a un papel, que la debatimos, etc. Pero en sí, dentro de la idea, hay algunas cuestiones específicas que tenemos que tener en cuenta. La fundamental y que nos tiene que dar un marco de contenido es esa capacidad empresarial o esa capacidad empresaria que tenemos. Eso es lo primero. Tenemos que saber dónde estamos posicionados. A cualquiera de nosotros tal vez nos gustaría podernos hacer cargo de una empresa de gran renombre, pero cuando vemos las diferencias de escalas y nuestras posibilidades, por supuesto que pueden ser tipo de empresas a copiar o de proyectos que hemos sabido que han tenido éxito, pero sabemos que nuestra capacidad empresaria no puede llegar a esa escala. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber en ese contenido es el tipo y el perfil de capacidad empresaria que tenemos. Tanto nosotros, nuestros actores, nuestros colegas, nuestros compañeros, etcétera. Todo lo que significa esa empresa que va a tener entre sus manos un nuevo proyecto y ese nuevo desafío. Así que eso es lo primero. Por supuesto que en paralelo a esto lo que tenemos que identificar es si nos orientamos en esa idea, a un producto o un servicio. Tradicionalmente uno puede identificar lo que llamamos productos y o servicios como algo tangible, sinónimo de producto, o algo intangible, sinónimo de servicio. Hoy en día muchas empresas, y por el tema de la pandemia y cómo evoluciona la tecnología, empresas que comercializaban productos tradicionales, llamémoslo alimenticios, o productos perecederos de entrega, se han transformado en empresas de servicios que entregan productos físicos. Pero en definitiva es aprovechar la evolución que está teniendo la industria en general. Así como productos básicos que se han transformado y que hoy terminan siendo insumos de empresas de energía, en biocombustibles, etcétera, ecosistemas, etcétera. Así que eso es lo otro que tenemos que tener claro. Cómo definimos ese producto y o ese servicio que es la columna vertebral de la idea. Y el último punto dentro de esta primera fase de la idea que identificamos son los aspectos legales. Acá, por supuesto, que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos legales, orientativos que rodean a este proyecto. Estos aspectos legales pueden ir desde una escala que es una ley, una normativa, una legislación, una ordenanza, etc. Como por otro lado pueden ser cuestiones relacionadas a relaciones sanitarias, cumplimiento de algunas cuestiones jurisdiccionales, etc. Pero en definitiva, estos aspectos legales tenemos que tenerlos en un marco de contenido. Sabemos que hay industrias o determinados servicios que dentro de un ámbito, dentro de un lugar urbano, no podemos establecernos, con lo cual forma parte, porque si no estaríamos avanzando con algo que puede ser una fenomenal idea, pero nos vemos frustrados porque donde después intentemos o localizar el proyecto o instalarlos, vemos que está frustrada las posibilidades porque está prohibido, hay que cubrir cuestiones sanitarias que no se pueden cubrir, o directamente hay actividades que por ruidos o por ecosistema no se pueden instalar. Así que esto es algo que también, como un punto fundamental, tenemos que tenerlo en cuenta. Hay muchos proyectos que surgen de ideas modernas, innovadoras, pero que se frustran por estas cuestiones legales. Así que tenemos que relevar mínimamente en el marco que estamos. Por supuesto que si es una idea relacionada en cuanto a una evolución de una empresa en marcha y que va a estar relacionado finalmente a un proyecto, vamos a tener ya ese marco orientativo. Pero si fuera una idea absolutamente nueva, bueno, ahí tenemos que relevar un poco eventualmente con qué nos podemos encontrar. Porque si no es uno de los primeros puntos en cuanto a la frustración que nos podemos encontrar. Algo que quiero aclarar también, antes de ir a la segunda gran etapa del proyecto, es tengan en cuenta que la mayoría de los proyectos pueden salir de buenas o muy buenas ideas, pero es muy difícil llevarlos a cabo. Por eso que este proceso ordenado es algo muy inteligente de que podamos llevar a cabo, porque nos permite en un orden racional ir incluyendo o descartando etapas que a veces no lo requiero.
Eso es algo también que quiero soslayar, que es un proceso ordenado, pero que en determinados proyectos no significa que tenga que incluir todos los tópicos que estamos abordando, sino que en algunos puede ser, como seguidamente vamos a dar algún ejemplo, que no sean necesarios. Pero si los tenemos enfrente y podemos repasar cada uno de ellos, lo que vamos a lograr al menos es no dejarlos de lado, que eso puede ser algo delicado, porque al momento de las inversiones podemos haber obviado pequeñas y en algunos otros casos grandes inversiones, que hagan que no podamos finalmente llevarlo a cabo porque nos olvidamos de algún tópico. La segunda gran etapa o gran fase está compuesta por lo que se llama la prefactibilidad. Y la prefactibilidad la dividimos en algo que es realmente sustancial y lo más relevante. Es lo que le empieza a dar vida de verdad y que tenemos que saber volcarlo, que es el análisis de mercado. Este análisis de mercado, fundamentalmente, y como vamos a ver, se divide en dos partes, un análisis de mercado estratégico y un análisis de mercado cuántico. El análisis de mercado estratégico va a pasar por algunos instrumentos que se utilizan o herramientas, ¿ok?, para detectar lo que es lo estratégico de un estudio de mercado. Ejemplo, la percepción de nuestros clientes, los competidores, quiénes son nuestro potencial nuevo segmento al cual que queremos orientarnos, en qué ámbito está, lo vamos a explorar dentro de un ámbito de AMBA, en el interior, en las capitales importantes de todas las provincias del país, etc. Es lo estratégico. Resuelto lo estratégico, vamos a tener que abordar el desafío más grande, que es la proyección de la demanda de ese estudio de mercado. ¿Y qué es la proyección de la demanda? Es nada más ni nada menos que los primeros números que nos van a conformar orientativamente los ingresos proyectados del proyecto. Por supuesto que en el estudio de mercado lo que vamos a abordar y en la proyección de la demanda, intentar arribar a la cantidad de productos y o servicios que nuestro proyecto estaría dispuesto a generar o a vender durante la vida útil del mismo. Y este concepto que acabo de incorporar y que hasta aquí no lo nombré, que es la vida útil del mismo, realmente es algo muy importante. Todo proyecto tiene que estar acotado en el tiempo. No hay una regla matemática para poder acotar este tiempo, pero sí la experiencia y nuestro expertise en determinada industria nos puede palpar un proyecto, las características que tiene. Por ejemplo, un proyecto orientado a infraestructura o a grandes emprendimientos, a grandes inversiones, petróleo, gas, etcétera, sean servicio o no, relacionados a estas empresas, en general son proyectos de mediano y largo plazo. Proyectos en general que nos podemos encontrar dentro del ámbito de las pymes, empresas familiares, que nos queremos integrar verticalmente, nos queremos asociar, los proyectos orientativamente van a estar entre 3 y 5 años. Y si vamos al otro extremo, todo lo que tiene que ver con la tecnología y las comunicaciones, cada vez los proyectos es donde más avidez tienen y más sus tiempos se reducen. Hace 5 o 8 años un proyecto de tecnología se analizaba entre probablemente 3 o 5 años también. Hoy no hay proyecto de tecnología que tenga un exceso de plazo de más de 3 años en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque la misma evolución tecnológica hace que se vea frustrado un desarrollo que pueda hacer donde es reemplazado rápidamente por la misma tecnología. Entonces tenemos que encontrar sus puntos de evolución en tiempos menores a eso. De ahí que son proyectos con grandísimos desafíos. Finalmente, y retomando esta segunda fase dentro del estudio de mercado, y vuelvo a repasar y a resaltar para ustedes, es el primer punto, el estudio de mercado y la proyección de la demanda, donde vamos a determinar orientativamente lo que este proyecto nos puede generar en cuanto a la cantidad y a la venta que vamos a tener de bienes y o de servicios según se trate el proyecto. Así que este es un primer dato, porque nos está indicando que si es las posibilidades de venta que vamos a tener, no es ni más ni menos que los ingresos proyectados del proyecto. Así que lo quiero resaltar. Esto es fundamental. No podemos seguir avanzando en ningún proyecto ni hablando, sí, esta idea que teníamos, este proyecto lo vamos a localizar en Ensenada, en Berisso, en La Matanza, etcétera. No sirve. Si no tenemos estimado la demanda proyectada, no podemos avanzar. Es un análisis racional este proceso. Así que tengamos mucho cuidado en esto. No saltemos etapas si no las tenemos definidas. Lo siguiente dentro de esta etapa de prefactibilidad es justamente la localización.
En la localización también vamos a encontrar cuestiones que hacen y que las podemos dividir. Lo que llamamos como macrolocalización y microlocalización. La macrolocalización, para que tengan una idea, es lo que podríamos abordar dentro de nuestro bendito país y analizar las diferentes provincias, saber dónde nuestro proyecto tendría una lógica de localización. Por supuesto que ya vamos a ver cada una de estas etapas en detalle, los factores que tenemos que considerar. Esto es simplemente una introducción en cada una de estas etapas. Pero lo importante es que nos orientemos y que tengamos también en nuestra mente una división, que es, a ver, la macro, ¿cuál es? Y si no, la microlocalización. Como así también muchas veces este punto de la prefactibilidad que tenemos que analizar, que es la localización, muchas veces en cuanto a lo físico no requiere un análisis, porque yo ya puedo tener mi empresa donde tengo la posibilidad de adquirir o porque ya tengo un terreno contiguo y ahí monto el nuevo emprendimiento, con lo cual no voy a tener que estar analizando desde el punto de vista del proyecto cuál sería la localización del mismo. Ya lo tengo que desarrollar. En todo caso, lo que se incorpora muchas veces es simplemente no un estudio de localización, pero sí en lo que llamamos dentro del estudio de localización un layout, una nueva distribución de la planta, de la zona de carga, de descarga, de frío, de procesamiento, de producción, etc. En paralelo y dentro de la etapa de prefactibilidad está lo que tiene que ver también con ¿qué? Con la elección de la tecnología. ¿Qué llamamos la elección de la tecnología? La elección de la tecnología no es ni más ni menos que entender todo ese proceso productivo, en el caso que tengamos que llevar a cabo un proceso productivo. O, en algún otro caso, podría ser una línea de ensamble, que lo conformamos con insumos, y en otros casos es simplemente una línea de atención, porque trabajamos en un proyecto que es una plataforma de abastecimiento de pedidos, ¿ok? Y es finalmente una plataforma que tiene que diseñar y que procesar todas esas etapas de seguimiento y de cumplir con los tiempos y con las formas que uno en definitiva promociona y que hace parte al éxito, ¿no?, de este tipo de plataformas, las entregas adecuadas en tiempo y forma. Así que cada proyecto en definitiva tiene su conformación, ninguno es igual a otro. Así que eso es algo también que vuelvo a recalcar para que tengan en claro. Y dentro también de los insumos, lo que podemos identificar más que insumos, también es toda la conformación de lo que vamos a dividir, porque en esta etapa también tenemos que tener claro lo que dividimos, en los que son todos los activos, los futuros bienes de uso que va a tener ese proyecto y todos los que forman parte de los egresos corrientes o los egresos operativos o, en términos más financieros, lo que se conoce esa necesidad de capital de trabajo que todas nuestras empresas necesitan día a día para poder funcionar. Con lo cual, esta distinción las tenemos que hacer también, porque el proyecto requiere de dos esfuerzos. Requiere de ese esfuerzo que es las inversiones propiamente dicho que vamos a hacer, en maquinaria, equipo, rodado, infraestructura, etc. Y después todos los egresos operativos o corrientes que se requiere ¿para qué? Para poder funcionar. Porque si hacemos esto y nos olvidamos de los egresos operativos o de ese capital de trabajo, no vamos a poder funcionar. Con lo cual son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Concluida esta segunda gran etapa o gran fase del estudio del proyecto, la tercera gran etapa ya va profundizando más los requerimientos de este proyecto. Ya nos estamos vinculando al dimensionamiento en sí del proyecto, cuáles son las estimaciones concretas de las inversiones, tenemos que listar cuáles son las inversiones. Es muy habitual y muy corriente que en el listado de las inversiones que estimamos de ese proyecto nos olvidemos por alguna razón u obviemos alguno de los activos que requerimos. Probablemente si es una línea de panificación no nos vamos a olvidar de esa línea de panificación, pero pueden haber algunos equipos o complementos de esa línea que sí no lo tengamos en cuenta. Y nuevamente vuelvo a recordar y a compartirlo con ustedes. El momento de mayor estrés de un proyecto es al inicio de ese proyecto, como vimos en la definición. Hay una etapa muy fuerte que son egresos permanentes, o sea, vamos a estar sacando dinero de nuestro bolsillo y o de terceros, donde van a estar acompañando ese proyecto hasta el momento que empieza a funcionar. Pero hasta ese momento es la etapa más delicada que tiene un proyecto. Con lo cual es donde más tenemos que poner el esfuerzo en tratar de no tener desvíos.
Cuanto menos desvíos tengamos, mejor. Pero sepan y tomen ese margen de error, siempre va a haber alguna diferencia. Lo importante es que sea la mínima posible. Y finalmente, lo que llamamos la última gran etapa, la viabilidad económico-financiera. Que acá lo que se va a hacer, se va a aplicar determinadas herramientas que tenemos, para las cuales vamos a aplicar y vamos a determinar cuál es, y este proyecto, a partir de sus ingresos proyectados, que los obtuvimos en la etapa del estudio de mercado, como todo lo que conforma el proyecto, sea las inversiones propiamente dicho, como su capital de trabajo, vamos a trabajar con alguna herramienta, que luego la vamos a desarrollar, que significa tratar de evaluarlo financieramente al proyecto, a ver si es capaz de generarnos valor. Vuelvo nuevamente a lo que mostrábamos en la primera filmina, la creación de valor, la generación de valor. Con lo cual, en consecuencia, es la etapa más delicada, es la consecución de todo ese análisis previo. En esta etapa, de la etapa económico-financiera que llamamos, realmente nos nutrimos de todo lo que surja de las etapas anteriores. En la etapa económico-financiera no incorporamos nuevas cosas, nos nutrimos de todo lo que desarrollamos en las etapas y o fases anteriores. Lo que pasa es que lo único que lo volcamos es en términos numéricos, donde esa resolución financiera del proyecto, si es conveniente o no llevarlo a cabo, nos lo va a dar la posibilidad que tiene ese proyecto de generar o no valor. Avanzando un poquito y yendo al detalle de cada una de las etapas, si bien los tipos de proyectos ya los comentamos recién, un poquito dónde pueden surgir, independientemente de las ideas y de esa charla de café y o de las reuniones de trabajo, o por ver a la competencia, o por ver lo que se está haciendo en otro lado, o porque buceamos en alguna plataforma y vemos cómo interactuamos, sino que en general pueden surgir de lo más variado. Acá simplemente le hemos expuesto a ustedes en la filmina un detalle de tipo de proyectos que pueden derivarse de estudios sectoriales porque hay necesidades puntuales de integrarse, porque hay que cumplir con determinados, por ejemplo, porcentajes de incorporar biocombustibles y no hay plantas que se dediquen a esto, o porque se surgen de programas globales de desarrollo que el gobierno puede estar desarrollando porque le interesa generar valor en determinados sectores y eso es importante acompañarlo, con lo cual ahí mismo se detecta. También pueden surgir de acuerdos estratégicos políticos, cuando el país hace acuerdos con alguna región, con algún país, etcétera, donde hay posibilidades de incorporar una tecnología y bueno, se fomenta ese tipo de tecnología para determinadas industrias que también nutren de posibilidades, porque uno ya ve que esos acuerdos pueden traer tasas subsidiadas, pueden traer grandes beneficios, en otros casos pueden traer beneficios respecto a tasas impositivas de alumbrado, barrido y limpieza, de aportes patronales, etcétera. Hay de lo más variado. Por eso digo, es simplemente una guía para que les quede a ustedes y lo puedan consultar. El marco legal, como hoy les comentaba y yendo al detalle, por supuesto que tenemos que experimentar y analizar las leyes en detalle. ¿En qué marco estamos trabajando? Hoy, fácilmente, y para poner un ejemplo en un extremo, no podríamos tener un frigorífico en el ámbito de una zona urbana. ¿Por qué? Porque hay cuestiones sanitarias y de reciclado de productos que no podríamos compartirlos con los centros urbanos donde vivimos, ¿no? Por diversas razones. Por supuesto también que estos programas que están ligados, muchas veces cuando se quiere incentivar algunas actividades, se encuadra e incluye estos tipos de aspectos. En el marco legal también incluimos algún tipo de beneficio o subsidio que se pueda tener por llevar a cabo ese proyecto en determinada zona, como también a veces está ligado a alguna financiación especial o por buen cumplimiento de determinado financiamiento, un beneficio o un ahorro en la tasa de interés que tan importante y tan relevante es en todo proyecto. Algo también que ponemos aparte y que cada vez tiene más relevancia son el tipo de normas ambientales. Todo lo que sea los ecosistemas en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, diría, en todo el mundo ya se tiene cada vez más en cuenta esta situación de no estar alterando los sistemas naturales de la mejor forma, que podamos administrarlos correctamente y poder avanzar igual. Pero hay que tenerlo en cuenta porque no sea que estemos con un proyecto que decidimos avanzar
y resulta que cuando vamos a solicitar una autorización para que empiecen a habilitar y podamos empezar a construirlo, no lo podamos lograr por no haber tenido en cuenta esta cuestión medioambiental, que hoy es una de las restricciones más relevantes que hay en general. Por eso es algo que lo resaltamos y lo compartimos con ustedes para que de alguna forma lo tengan en cuenta también. Siguiendo un poco con el detalle y yendo al corazón del estudio del proyecto, el estudio de mercado en sí, como les decía hace un ratito, algo que lo hemos querido remarcar en Colorado, en la Filmina, es el proceso durante la vida útil de un proyecto. Todo proyecto tenemos que definir cuál es su vida útil. Recuerden eso. Inicialmente no existe proyecto que no tenga una vida útil acotada. Por supuesto que no es que cuando concluye su vida útil y si lo llevamos a la práctica ese proyecto decae o muere. Siempre le vamos a dar continuidad. Siempre vamos a buscar agregar valor. Pero ese proyecto, como lo tenemos que evaluar finalmente, financieramente, necesitamos tenerlo acotado en el tiempo. Recuerden eso. Respecto del estudio de mercado, y yendo específicamente a la competencia del estudio estratégico y de la proyección de demanda, en el estudio estratégico el estudio de la proyección de demanda tiene que ver con estos tips que les hemos también incluido para que lo puedan después compartir y rever. Primero, depende de su alcance, del producto o del servicio. También tiene que ver con la magnitud de la inversión propuesta. Una cosa que un nuevo proyecto tenga vinculación con una línea de producción o una nueva línea de negocios que estamos incorporando y que tenemos la experiencia de otras líneas y queremos incorporar este nuevo producto o servicio, donde ya tenemos tamizado y tenemos mucho con la experiencia de nuestro staff, etcétera, de la compañía, clientes, proveedores, tenemos mucha información. Por supuesto, también está relacionado con la estructura y el tamaño del mercado al que miramos. No es lo mismo un mercado objetivo que esté orientado, por ejemplo, en el ámbito de AMBA y otro mercado que estemos pensándolo, por ejemplo, en el ámbito federal. Por ejemplo, tratar de llegar inicialmente a todas las provincias. Bueno, tenemos que tener e incluir una logística muy especial para eso. Hoy, todo lo que tiene que ver con la tecnología ayuda muchísimo en todas estas cuestiones, cosa que hace 15 años atrás era impensado a veces poder llegar con un producto que tal vez lanzamos con un proyecto inicialmente, poder estar presente en paralelo y lanzándolo en un único momento de tiempo, tal vez en todo el país. Así que esto es algo que ténganlo en cuenta. Hay muchas herramientas, gracias a la tecnología, que nos permiten llevar a cabo los proyectos con esta orientación y mirándolo estratégicamente desde este punto de vista. Dentro de las herramientas de los análisis estratégicos, simplemente para nombrárselos, tenemos la estrategia del análisis Porter y un análisis FODA, que es lo que tradicionalmente se hace. El análisis o cruz de Porter está orientado a resaltar nuestros competidores, resaltar nuestros clientes, resaltar también si tenemos algo muy relevante que tenemos que mirar, si hay productos sustitutos en el mercado. O, en todo caso, cuáles son los productos complementarios que estarían vinculados a este nuevo proyecto, porque tiene que ver si está vinculado a otro tipo de producto, porque no sea que ese producto entra en desuso o ingresa en una zona de madurez y hace decaer a nuestro proyecto. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y también si es un producto sustituto, si vamos a posicionar un producto que la competencia sabemos que no está generando nuevos desarrollos y que nosotros le estamos ganando en tiempo y forma, con lo cual eso nos posiciona con una ventaja comparativa interesante, que es como se llama en definitiva también la cruz de Porter o técnica de ventajas comparativas. Asimismo, otra cuestión que miramos es qué pasa con los clientes. Sabemos todos, y esto tenemos que entender, los clientes en la mayoría de los casos son los grandes proveedores de nuevas ideas. Cuando visitamos a nuestros clientes y justamente a veces determinadas quejas o no resoluciones es lo que nos ayuda a generar nuevos proyectos y que en definitiva es mejorar nuestra calidad de atención y que ese cliente realmente se sienta consustanciado con nosotros como empresa porque vamos a tratar de solucionar su problema. Así que de los clientes es algo que tenemos que tratar de resaltar cuáles son todas las inquietudes que tienen, así podemos resolver. El otro estudio que se suele llevar a cabo dentro de lo estratégico es el FODA también, que en definitiva involucra cuestiones externas y o internas de la empresa. Las externas, todo lo que hace al marco de la puerta hacia afuera, y las internas, todos los que pueden y que llamamos habitualmente
las fortalezas y las debilidades. Muchas veces puede ser que estemos frente a una idea muy avanzada, y que sabemos que tenemos un mercado interno, un mercado potencialmente en el exterior donde podemos tener cabida para poder exportar, pero lamentablemente si no tenemos el recurso humano preparado y con la calificación y la capacitación, se nos va a ver frustrada esa idea, porque no vamos a poder tener la calidad de recurso humano para hacer frente a esa trazabilidad o lo que nos requieren a veces normas internacionales. Con lo cual, este estudio FODA también, desde otro lado y desde lo estratégico, finalmente, nos permite tener el marco donde estamos nosotros posicionados. De la empresa hacia adentro y de la empresa hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, de la empresa hacia afuera podría ser, bueno, algo como una oportunidad que se estén lanzando o se estén brindando nuevas oportunidades de acuerdos para desarrollar sectores determinados. Si, por ejemplo, un momento como el de hoy, que hay un gran requerimiento de alimentos en el mundo, traccionado fuertemente por India, China, fundamentalmente, sabemos que hay un mercado importante para Argentina, con lo cual hay que buscar oportunidades. Probablemente en algunas carnes o algunos productos se dan estas oportunidades, tenemos que aprovecharlo. De estos estudios estratégicos también, a veces, convalidamos y afianzamos alguna idea que nos puede haber surgido en el día a día. Así que todo este estudio estratégico nos permite validar en algunos casos y, ojo, en otros casos, dar un paso hacia atrás y tratar de mirar más objetivamente si merece que continuemos o no con ese proyecto. Cuando digo demos un paso atrás y miremos si conviene o no seguir avanzando, algo que resalto también es que en todo este proceso ordenado, esta cronología que vimos en las filminas anteriores, tiene que ver que es finalmente un proceso ordenado que se va retroalimentando y que cuando lleguemos a alguna de esas etapas que no estamos convencidos o que vemos que metimos la pata o nos equivocamos en alguna de las etapas anteriores, bueno, como decimos habitualmente, recalculando, volveremos a esa etapa, reconfiguraremos esa etapa, la verificaremos y luego retomamos y avanzamos hacia el punto donde habíamos visto o detectado alguna falla en ese proceso. Por supuesto que en todo análisis estratégico de mercado se entrelaza lo que llamamos el tradicional ciclo de vida de un producto. Y tiene que ver ese producto o servicio, esa idea. Lo primero que tiene que ver es porque les transmito que necesitamos contar con una vida útil determinada. Ahora, esta hermosa curva, que en definitiva muestra las etapas de un producto, introducción, crecimiento, madurez y decrecimiento, que es en general como se la suele identificar, buscamos una tendencia a partir de ese proyecto inicial, que es mínimamente tratar de continuar con qué. Fíjense que en el eje de ordenadas tenemos el volumen de ventas. Bueno, tratar de que la sustancia de esa idea, de ese proyecto que lleve a cabo, logre nunca quebrar un mínimo de volumen de ventas determinado. Acá hay algo que también surge un poco más como un valor agregado a la idea del ciclo de vida de un producto, que es el concepto de obsolescencia planeada. Hay muchos de ustedes que están en sectores que ven que la competencia permanentemente está sacando nuevas ideas o actualizando modelos, etc. Bueno, este concepto de obsolescencia planeada no es ni más ni menos, desde el punto de vista de volumen de ventas, de estar permanentemente viendo cómo evolucionamos y lograr el ingreso y salida de diversos productos y o servicios mejorados para nunca estar por debajo o quebrar un mínimo de volumen de ventas que estimamos, porque eso nos hace perdurar en el tiempo y tratar de poder buscar nuevas escalas de crecimiento. Así que este concepto del ciclo de vida de un producto se entrelaza en la idea del proyecto, porque naturalmente estas etapas significan cosas. La introducción es el gran esfuerzo que estamos haciendo, es donde más tenemos que hacer hincapié en ese proyecto, en esa idea, su marketing, su publicidad, y un esfuerzo muy fuerte acá también, que tiene que ver con estos egresos iniciales que decíamos en la primera etapa del proyecto. El crecimiento es donde diríamos que vamos a los bifes. Nuestra fuerza de ventas, nuestra fuerza de acción, nuestra fuerza de relevamiento es la que tiene que accionar ahí, porque tenemos que lograr ese gran envión y poder crecer lo más rápidamente posible para posicionarnos. Y luego en la etapa de madurez es donde vamos a estar analizando cuestiones racionales que tienen que ver muchas veces cuando un producto es maduro y empezamos a mirar cómo optimizamos recursos.
Ya cuando entramos en la etapa de madurez, entramos a ver líneas de producción, costos, productividad, cómo especificar mejor, cómo aprovechar mejor un ciclo, cómo ver un segmento nuevo, mejorar con la experiencia que ya tuvimos luego de esa etapa de crecimiento. Pero esto se entrelaza con el concepto que decíamos antes, así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto que muchas veces nos pasa, hay productos que naturalmente, por la misma evolución, van a entrar en desuso o declinación, que se llama. Pero si detectamos esto, lo inteligente desde el punto de vista de la evaluación es estar ya, cuando nosotros vemos que ingresamos en una zona de madurez, es empezar a pensar cuál va a ser el nuevo lanzamiento. ¿Para qué? Para nunca quebrar ese volumen de ventas mínimo que sabemos que desde el punto de vista del proyecto nos va a poder mantener en el tiempo. Finalmente, como datos del análisis de la demanda y de la proyección, por supuesto que nosotros tenemos que arribar a una demanda total proyectada. Si podemos, ¿cuál sería nuestra tasa de crecimiento de la demanda? Acá me paro un minuto para compartir con ustedes y compartir y decir, ¿qué es la tasa de crecimiento de la demanda? Una tasa de crecimiento de la demanda puede estar dada por el mismo índice de crecimiento demográfico que puede tener un país. Todas las regiones en el mundo tienen distintos índices de crecimiento. Eso es algo natural, cautivo, que tenemos que tener la inteligencia de tratar de aprovecharlo. Si son productos que están relacionados, por ejemplo, para los bebés, tenemos un índice de crecimiento determinado en nuestro país entre 2 y 3, y ya sabemos que es una masa cautiva. Tenemos que tratar de aprovecharlo. Y después ver cómo en función al plazo que tiene el proyecto, cómo lo aprovechamos mejor y si podemos estar por arriba de eso que llamamos tasa de crecimiento de esa demanda, que en definitiva, repito, esa demanda va a significar la proyección y los ingresos proyectados del proyecto. Recuerden eso. Otra cosa también que nos tiene que dar es cuál es la característica de mercado. ¿Qué busca ese mercado? Busca un producto cada vez más reciclable, un producto con determinadas características, con determinados colores. Sabemos, y si damos un ejemplo de otro sector, vamos a la moda en sí misma se va reciclando con colores, con modelos, con distintas características, va evolucionando en peso, en calidad, en terminación, etc. Entonces es algo que permanentemente tenemos que estar viendo y detectando cómo el mercado me demanda. Ese cliente, esa masa de clientes, cómo identificamos lo que está buscando y tratar de ser los primeros para posicionarnos mejor. En definitiva, ese mercado consumidor, en el caso de productos que terminan en un ámbito de consumo masivo en general, alimentos, bebidas, alimentación, calzado, etcétera, todo lo que termina a nivel de persona humana, tiene este perfil. Por supuesto que cuando nos orientamos a un proyecto que tiene características de un producto o de un servicio de tecnología o orientado para la industria, lo que se detecta de esa demanda, de ese consumidor, es diferente. Es las características, cómo puedo mejorar mi prestación, cómo hoy es algo muy habitual que se incorporen en los nuevos proyectos los protocolos virtuales para, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, para verificar determinadas cuestiones que hacen a los equipamientos. Antes lo habitual que era uno llamar al proveedor y esperar que venga un técnico. Hoy hay cantidad de protocolos que se incorporan cada vez más para evitar esto, porque la verdad que sabemos que es una pérdida de tiempo y probablemente hay más de un 60% de resolución de casos, de problemas que se hacen en forma virtual y cumpliendo protocolos, donde se determina perfectamente cómo solucionar estos problemas. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta y cuando son productos industriales orientados a la industria, es muy importante que tengamos en cuenta también cómo mejoramos el servicio, porque esto forma parte de una mejora de servicio y, en definitiva, lo que nos puede diferenciar de la competencia. Dentro del análisis técnico operativo y esta nueva fase que es la que llamamos de la prefactibilidad, acá lo que vamos a ver es, bueno, ya lo que vamos e intentamos llevar a cabo es darle forma al proyecto. Porque hasta acá lo que desarrollamos es el estudio de mercado y tratamos de determinar la demanda proyectada. O sea, en definitiva, desde el punto de vista de la evaluación económico-financiera, cuál va a ser los ingresos proyectados de ese proyecto durante la vida útil del mismo.
En la parte técnica le empezamos a dar vida. Empezamos a hacer un movimiento de materiales para montar una playa de logística, para montar una zona de frío, para una nueva línea de producción, una nueva área de administración, una nueva área de tecnología, etc. Le empezamos a dar vida, lo empezamos a ver. Con lo cual, esta gran etapa involucra todo lo que hace a los aspectos técnicos. Dentro de los aspectos técnicos podemos resaltar varias cosas que tenemos que tener en cuenta y que se los hemos incorporado como tips para que tengan en cuenta en lo que llamamos la elección de la tecnología. Lo primero que podemos repasar y resaltar es, bueno, el tipo de disponibilidad de materia prima que requerimos. Si es de nuestra propia industria, si requiere algún insumo a su vez importado, y saber el posicionamiento que tenemos respecto de eso y nuestra disponibilidad. Luego la mano de obra. Cuando nos referimos a la mano de obra, la cualificación que requerimos de esta y si tenemos los equipos preparados. No sea que un proyecto nos lleva el montarlo cerca de un año o medio año y recién ahí nos ponemos a pensar, uy, no tenemos preparado el equipo para que cuando apenas terminamos de montarlo y poder empezar a trabajar, no lo hemos preparado. Esto tenemos que preverlo. Hay muchas tecnologías que requieren, en paralelo, que se avanza con el proyecto, ir preparando esa mano de obra para que el día que se abra esa nueva puerta y empiece a funcionar el proyecto, ya la mano de obra automáticamente ese primer día puede estar ahí para manejar los nuevos equipos, la nueva tecnología o tener el conocimiento de ese mercado hacia dónde va. En lo que hace a los tipos de capitales y tipos de tecnología, eso muchas veces está vinculado a partirnos, y lo resaltamos, si se pueden usufructuar determinados acuerdos que pueda hacer el país, que pueda hacer el gobierno con otros países para tratar de incorporar tecnología de punta con posibilidades tecnológicas de avanzada. Eso también hay que buscar y tienen que tratar de aprovecharlo. Muchas veces hay muchos programas de ayuda en este sentido, pero hay que tomarse el trabajo de buscarlo a través de los distintos ministerios, que los hay y en buena cantidad. Luego lo que llamamos la disponibilidad de energía, vida estimada de los equipos, etcétera, que tiene que ver ya más con lo técnico. Ahí nosotros vamos a ver, muchas veces puede ser que tengamos que hacer frente e incorporar, porque el proyecto lo requiere, determinada tecnología que cuando lo miramos en relación a la vida útil que tiene y a con la vida útil del proyecto, tenemos que ver que sea adecuado. Porque si no es adecuado y la vida útil de esa tecnología es mucho menor plazo que la vida útil del proyecto, probablemente tengamos que hacer reinversiones. Porque sabemos que en una vida o un plazo anterior ese equipo va a tener un desgaste muy grande o va a entrar en desuso por la nueva evolución tecnológica, con lo cual tenemos que hacer una reinversión. Esto también hay que tenerlo en cuenta en un proyecto. Dentro del estudio de la tecnología, ¿qué tipo de concepto tenemos que reincorporar para aplicar esto que llamamos reinversión? Para poder darle continuidad al funcionamiento y a la producción de estos bienes y o servicios. Otra cuestión también que miramos es las garantías. Cuando compramos un equipo, un rodado, un equipamiento, una línea, bueno, ¿qué tipo de garantías nos da el proveedor? De service, de repuestos. Esto es algo no menor. Y más cuando hablamos de industria. Porque muchas veces sabemos que parar un horno, parar una planta, parar una línea significa un costo muy superior si no preveímos la posibilidad de tener una reparación o un servicio en tiempo y forma. Así que son todos tips que los compartimos con ustedes para que los tengan en cuenta. El dimensionamiento pasa por y está muy ligado a la localización. Cuando hablamos del dimensionamiento, la palabra un poco lo indica, cuál es su tamaño, pero en función no del tamaño físico únicamente, el tamaño de la capacidad empresaria y de producción que le vamos a exigir a ese proyecto. Con lo cual, el dimensionamiento, por ejemplo, está más orientado a si es un proyecto que nosotros, por ejemplo, tenemos un concentrado en el ámbito de AMBA, lo vamos a cuotificar o lo vamos a embotellar en determinado lugar y lo vamos a distribuir así embotellado todo el país, o la estrategia en el dimensionamiento es transportar el concentrado a diversas plantas, por ejemplo, en el interior del país, y ahí
embotellarlo, segmentarlo y ya poder llegar al consumidor final en buena condición, porque probablemente si lo embotello y hago 1000 y pico de kilómetros por día, tengo algunas roturas, voy a tener una merma en ese producto, entonces eso es lo que forma parte del dimensionamiento. Estudiar también si es un producto que va a llegar en forma descentralizada o centralizadamente lo vamos a producir y lo vamos a distribuir a nivel federal o en el ámbito que competa. El siguiente punto que quiero compartir es específicamente justo el de localización. Y acá también, para dejarles a ustedes una serie de tips para que tengan en cuenta, bueno, ¿cuáles son los medios de transporte que tenemos? Si es por transporte de carga, que tenemos líneas férreas, si va a ser por rutas, si va a ser por nuestras rutas específicamente a través de camiones, etcétera, ¿cuál es la forma más idónea de hacerlo? Con lo cual, esto es lo más relevante desde la localización. Algo no menor, que no está aquí y que tenemos que tener en cuenta, justamente por la evolución tecnológica, es lo que todos convivimos hoy, los nodos de comunicación para red de Wi-Fi y de información que estamos enviando permanentemente a nuestros sistemas de registros contables, nuestros sistemas de pedidos, nuestros sistemas de orden de envío, etc. Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy por hoy, ¿qué tal facilidades y qué facilidades tenemos para lo que es la comunicación y todo lo que sea envío y recepción de información para poder registrar correctamente la actividad? Dentro de la localización en sí mismo, también otra cosa que hay que aprovechar y que hay que investigar y estudiar es, algunas veces, donde tenemos la posibilidad de tener beneficios. Hay muchas zonas en el país y en muchas jurisdicciones donde a veces se asiste con algún tipo de subsidio o con algún tipo de mejora en tasas impositivas, tasas municipales, ingresos brutos y en otros casos en cuanto a aportes por la incorporación de mano de obra. Todo ese beneficio, que en general y en una empresa de servicio tiene un peso mucho más importante que tal vez en una empresa de infraestructura, tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces esto puede hacer o no la diferencia en llevar a cabo o no el proyecto, justamente el poder contar con algún tipo de estos beneficios en cuanto al perfil y dónde nos localizamos. Así que es algo también que por favor debemos tenerlo en cuenta. Simplemente para compartir con ustedes, y que después para que lo vean en detalle, un método que se utiliza de localización es el que llamamos de ponderación de factores. Y es muy sencillo, después lo analizará cada uno de ustedes en el material. Pero lo que consiste este método es en resaltar los factores más relevantes. Por ejemplo, acá hemos puesto como ejemplo el mercado, la energía, el agua, la mano de obra, el transporte en sí mismo de esa mano de obra. Le marcamos una suerte de escala de ponderación. Ahí en números rojos van a ver, sería de 1 a 10. Por ejemplo, materia prima 9, mercado 8, agua 2, etc. O sea, le ponemos a mayor puntuación a aquellos factores donde consideramos de 1 a 10 que tienen más peso específico. Luego identificamos las zonas orientativas donde estamos predispuestos y donde vemos con mejor posibilidad el localizar el proyecto. Acá hemos distinguido solamente a fines del ejemplo 3 zonas, ambas centro y noreste. A su vez, le incorporamos una nueva puntuación a cada una de estas zonas, considerando cada uno de los factores qué peso tienen. Se puede utilizar la misma escala u otra escala. En este caso, para hacerlo más diferencial, usamos una escala de 1 a 100. Entonces, fíjense, por ejemplo, para materia prima, ponderando 9, que es lo que le calificamos de 1 a 10, y para la zona de AMBA, que le pusimos 90 puntos, el ponderador relativo de la materia prima para AMBA nos daría 810. Y así sucesivamente lo aplicamos con cada una de las zonas, con cada uno de los ponderadores que hayamos utilizado. Y en definitiva, lo que hacemos es por zona, una vez que tenemos los factores ponderados, sumamos algebraicamente y en forma vertical cada una de las zonas. La localización óptima del proyecto sería donde me da el número mayor la zona de la que hemos hecho el análisis. En este caso, y en el ejemplo nos daría que en el noroeste nos da 2570, sería la zona en la cual nos vamos a orientar en función a los análisis que hicimos de los factores y a la ponderación que hicimos. Muchas veces, y simplemente para que lo tengan en cuenta, si a veces se nos da que tenemos el desafío de
definir entre varias zonas y nos dan valores muy cercanos entre uno y otro, lo cual lo haría casi algo indefinido, lo que se hace es, se dejan de lado las otras zonas y se vuelve a hacer lo mismo para las zonas que quedaron en esa zona de definición. Y se vuelve a aplicar el método hasta que realmente nos validamos o damos validez a la mejor localización. Finalmente, y entrando en la última etapa de la evaluación económico-financiera, podemos compartir que es la etapa más relevante de evaluación de un proyecto, porque en definitiva es llevar todo ese trabajo de infraestructura, de análisis técnico, ingenieril, de proceso, de mercado, legal, llevarlo al común denominador que es a los números. Y que los números son los que nos demuestran dónde generamos valor, dónde creamos valor en nuestra empresa con ese nuevo proyecto. Con lo cual, este estudio económico, como una primera etapa, o esta evaluación económico-financiera, tiene una primera etapa que la repasamos, que es tratar de determinar cuáles son los gastos y los costos. Cuando nos referimos a los gastos, es los valores totales, los costos en términos unitarios, que en algunos casos van a ser fijos y variables. Otra cuestión que tenemos en cuenta es también determinar el punto de equilibrio. Cuando determinamos el punto de equilibrio, que son los gastos fijos, que los dividimos por el precio de venta menos el costo unitario variable, eso nos puede determinar y compatibilizar cuál es la cantidad de ingreso proyectado que tenemos, que lo podemos haber determinado en la proyección de demanda cuando hicimos el estudio de mercado, con la cantidad de bienes y o servicios que nos determina el punto de equilibrio y saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos en nuestro proyecto de poder lograr ese objetivo. Finalmente, el estudio financiero, y para redondear, que es la etapa más relevante, se conforma de varias etapas. La primera es el armado de flujo de fondos, o como se lo conoce también, que es un cash flow. Y el flujo de fondos es nada más ni nada menos que tratar de proyectar una película y verla como una foto. ¿Una película por qué? Porque justamente lo que decíamos al principio, vamos a hacer un análisis financiero y lo tenemos que intentar identificar e interpretar a hoy. Y es una cosa bastante difícil, compleja, pero es la única forma que tenemos de poder evaluar correctamente el proyecto. ¿Cuál es esa expectativa durante la vida útil del proyecto que tenemos nosotros como para poder validar que lo que estimamos como demanda proyectada se van a transformar en ingresos y esos ingresos en creación de valor? Así que esa conformación de flujo de fondos es algo muy relevante, que se va a nutrir únicamente de todo lo bien o mal que hayamos hecho en las etapas anteriores. ¿Ok? Así que ahí es donde tenemos que agudizar el instinto, en las etapas anteriores, donde este flujo de fondos va a extraer cada uno de estos puntos que requerimos y el flujo de fondos nos va a mostrar los ingresos y egresos de caja proyectados. Eso es lo que hace un flujo de fondos. Me muestra los ingresos y los egresos proyectados de caja. Únicamente. ¿En qué momento? En el tiempo. Con lo cual, este concepto de tiempo es el que me hace la diferencia entre lo económico y lo financiero. Cuando incorporo tiempo, ¿incorporo qué? Lo que todos seguimos todos los días en nuestras empresas, una tasa de interés. Con lo cual tiene que ver mucho también qué tipo de tasa de interés y con qué financiamiento podemos estar entre manos de obtener. Que seguidamente luego yo le voy a dar y en el siguiente bloque a Julia Pereo de Banco Nación, donde nos va a explicar y va en forma relevante estas posibilidades que tenemos. Con lo cual, este flujo de fondos a futuro es algo que nos va a llevar luego, aplicando el método del valor actual neto o de la tasa interna de retorno, el poder determinar si el proyecto es viable o no. Finalmente, y para que lo tengan en forma gráfica, este sería un flujo de fondos que va a estar conformado por las ventas, todos los egresos corrientes, los egresos fijos y todas las inversiones. Esto es algo que resalto también, antes de finalizar, porque también es habitual que cuando vamos a revisar las etapas del proyecto podamos llegar a obviar algún egreso o ingreso de caja. Más probablemente algún egreso, porque cuando uno empieza a detallar, por ejemplo, la mano de obra del staff de administración o de marketing o la mano de obra variable que es producción, uno puede llegar a estar o previendo no haber calculado algún compañero que incorporó en una línea de producción, por ejemplo. Y eso significa que estar no volcando al flujo de fondos correctamente los egresos de ese proyecto.
Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y repito, es muy habitual que tengamos errores, pero no importa, se subsanan volviendo hacia el punto o en la etapa donde entiendo que hay un error o una diferencia. Finalmente, y una vez armado el flujo de fondos, ahí tienen un poquito expuesto también en un eje de tiempos, ese flujo de fondos, y simplemente resalto de acá el estrés del momento cero, que son todos esos egresos del proyecto, y luego los flujos como ingresos que se dan desde el primer año hasta la finalización de la vida útil de ese proyecto. Acá, simplemente por una situación práctica, lo hemos puesto que un proyecto que sería 5 años, pero puede ser a 7, a 3 o a 20. Depende de ese proyecto, del producto y del servicio. Luego, aplicando el método de Van, nosotros vamos a determinar un proyecto cuando aplicamos una tasa de descuento, trayendo a valor de hoy los flujos de fondos proyectados, como el valor actual neto del proyecto me indica que ese proyecto va a darnos la posibilidad de generar o no valor. Si el flujo de fondos descontado y lo que se llama actualizado, aplicando el valor actual neto, nos da un resultado o un valor positivo por arriba de 0, significa que el proyecto nos da valor, nos crea valor adicional. Si el proyecto nos arroja un valor actual neto menor que 0, o sea, negativo, no significa que el proyecto no nos genera valor. En esto no nos tenemos que sentir frustrados cuando tengamos enfrente algún proyecto y que nos indica esto último. Porque muchas veces la mejor decisión para una empresa es, a veces, dar un paso atrás, mirar y haber analizado este proceso correctamente, porque justamente todo esto que les hemos desarrollado hoy, en esta primera parte, es para tener esta metodología, porque la intuición la tenemos muchas veces, pero cuando llevamos a los papeles y a los números, encontramos cosas que eso que ahí en nuestra mente no lo teníamos en cuenta. Por eso que muchas veces la mejor decisión en cuanto a un proyecto es no llevarlo a cabo. Por supuesto que nuestra vocación cuando nos lanzamos a un estudio de este tipo es con el entusiasmo y con las ganas de que sea superavitario y que nos dé valor. Eso de más está decir, porque todos queremos crecer y evolucionar. Pero la realidad es que este desarrollo profesional y técnico de evaluarlo es lo que nos tiene que decir la verdad. Y finalmente, para concluir, el otro método que se suele utilizar es el de la tasa interna de retorno, donde a diferencia del valor actual neto, que decíamos que el proyecto nos arroja que es conveniente cuando nos da mayor a 0, es cuando la tasa interna de retorno del proyecto es mayor que la tasa de ¿qué? Que la tasa de referencia, que la tasa que se llama de corte, que la tasa de financiamiento. Así que si esa tasa interna del retorno del proyecto nos da por arriba de eso, quiere decir que el proyecto en sí, expuesto en términos de números, es capaz de generar en términos de tasa una tasa mayor que la que nos costó el dinero o lo que nos costó ese financiamiento para llevar a cabo el proyecto. Con lo cual el proyecto sería conveniente. Si esa tasa interna de retorno nos da una tasa menor a esa tasa de corte, de referencia o de costo de endeudamiento o de costo de capital, en definitiva no nos conviene porque no genera en términos de tasa una tasa superior a lo que nos costó. Es así de simple y conceptual. Y para finalizar, algo que se suele hacer también en los proyectos es el análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad no es nada más ni nada menos que tomar los elementos más sencillos, más sensibles que conforman el proyecto y trabajar con ellos, lo que sería de otra forma más práctica, jugar con ellos, iterar. Cuando yo tengo ese flujo de fondos, lo tendré en un Excel o en alguna planilla más sofisticada que estará relacionada o interrelacionada con otras planillas auxiliares, trabajaré con los factores más sensibles para ver hasta dónde el proyecto resiste alguna variación de algo, o un aumento desmedido de salarios, o un aumento desmedido de insumo, o una variación en más o en menos de las ventas proyectadas. Y de ahí es que se hace un análisis de sensibilidad hasta ver dónde resiste el proyecto. Eso es lo que finaliza la etapa de lo que llamamos el análisis de sensibilidad de un análisis de un proyecto de inversión. Así que bueno, esperamos en esta primera parte haberles transmitido de una forma ordenada y de la mejor forma lo que significa esto, que es uno de los desafíos más grandes que puede tener cualquier empresa, familiar, pyme o una empresa grande, ¿ok? Que es tratar de darle vida a una idea o algo que es
lo denominamos como un proyecto. Así que bueno, buenas tardes a todos. Ahora los voy a dejar seguidamente con Julia Perega del Banco Nación, quien claramente les va a poder transmitir todas estas cuestiones relacionadas a los costos de capital, a las posibilidades de financiamiento y las líneas que hay vigentes. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Juan. La verdad que un tema muy, muy interesante y no puedo creer que en una hora lo hayas dado todo, es espectacular. Espero que sea igual de claro la parte que me toca. Realmente es mucho más sencilla, así que muy bien, Juan. Les recuerdo, soy Julia Perego, gerente de Género, Diversidad y Derechos Humanos en Banco Nación. Y vamos a repasar un poquito, más que nada, vamos a hablar de fuentes, vamos a hablar de préstamos, les voy a repasar algunas líneas de crédito del banco, vamos a conversar respecto de las garantías con Garantizar, que también trae muchísimos beneficios para todos ustedes, y empezamos, no damos más vueltas. A ver. Bueno, repasamos solo los temas, vamos a hablar de recursos. ¿Por qué vamos a hablar de recursos? Porque tenemos que saber cuáles son los bienes, los activos que tenemos nosotros para financiar. Las fuentes, ¿qué eran las fuentes? Recuerden, en nuestra charla de la jornada anterior conversamos respecto de las deudas que tenemos con terceros y con nuestros accionistas. Esas son las fuentes. Y por último, entonces, como les decía recién, algunas líneas del Banco Nación. Bueno, nada, pasamos rapidísimo esta parte. Estábamos hablando de fuentes. Cuando hablamos de recursos, en este sentido, vamos a hablar de los recursos, de los activos que son líquidos, los que yo puedo utilizar para disponer de mi empresa. Esos activos líquidos justamente es dinero en efectivo, es el dinero que yo tengo en las cuentas, las monedas extranjeras y todos aquellos bienes que fácilmente se transforman en dinero en efectivo y yo puedo disponer de ellos. ¿Para qué utilizo estos recursos? Para comprar. O capital de trabajo, el capital de trabajo es el que utilizo habitualmente en el giro de mi negocio, o estas inversiones que recién Juan nos contaba, estos proyectos que en nuestras empresas decidimos apostar y necesitamos esta fuente de financiación extra. ¿De dónde sacamos este dinero que necesitamos para nuestros proyectos o para el capital del trabajo, del flujo habitual de nuestros negocios? Esa es nuestra charla de hoy. Tenemos dos alternativas. Utilizar los fondos propios. Estos fondos propios tienen que ver con nuestros recursos, estos activos en efectivo. Y, si no, la financiación externa. ¿De dónde sale esta financiación externa? La financiación externa puede salir de bancos, puede salir de nuestros proveedores, puede ser aportes de nuestros propios dueños y accionistas. Entonces, vamos a ir revisando algunas de estas líneas para saber cuáles son nuestras alternativas y cuáles son los beneficios y desventajas de tomar alguna de esas alternativas. En principio, el financiamiento interno tiene que ver con justamente esto que conversábamos recién, este dinero en efectivo que tenemos en las cuentas, esta disponibilidad de los fondos que tengo por el propio giro de mis negocios. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Es que es de libre disponibilidad, lo tengo ya,
Pero ¿cuál es y no genera un costo? O sea, yo no tengo que pagar un interés por utilizar este dinero que es mío, es del propio giro de mi negocio. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que está limitado. ¿A qué está limitado? Está limitado justamente a el recurso que yo tenga. Entonces, si de repente un proveedor me ofrece comprar determinado insumo con una bonificación y yo estoy solamente limitado a este dinero que tengo en mi propia empresa, voy a verme imposibilitado de tomar este beneficio. Entonces, repetimos, las ventajas de utilizar el dinero, los fondos propios, los recursos de mi propia empresa, tienen que ver con que no pago un interés, que son de libre disponibilidad y los tengo ya, no tengo que esperar el tiempo del análisis de la carpeta o estar atado a un análisis de mi flujo y demás, pero está limitado a ese importe que yo tengo. Entonces, tal vez me veo imposibilitado de adquirir estos bienes que estaban baratos o una inversión que de repente es conveniente. Entonces vamos a esta segunda etapa y es el tema de nuestra reunión, que tiene que ver con el financiamiento. Entonces vamos a pensar en el financiamiento externo. ¿Cómo dividimos este financiamiento externo para poder entenderlo? En propio y de terceros. ¿Cuál va a ser el financiamiento propio? Es el que venga de nuestra propia empresa, pero no tiene que ver con estos recursos que hablábamos antes, sino del aporte que hagan nuestros, los dueños, los accionistas, los dueños de la empresa. Entonces, dentro de estos aportes propios, tenemos los aportes irrevocables, que son aportes que realizan terceros, pero que tiene que ver con un dinero que va a entrar al capital de mi empresa y no va a salir de ahí. Por eso es irrevocable. El aumento de capital social, ¿se acuerdan en nuestra jornada anterior que hablábamos de los resultados y estos resultados que hacíamos en este periodo, si los distribuíamos, si los transformábamos en acciones, si quedaban en la empresa? Bueno, se puede disponer este aumento de capital social que puede provenir de estos resultados. Digamos, tuvimos un buen año, nos fue bien, tuvimos resultados positivos y decidimos dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una inversión futura, porque queremos comprar un inmueble, porque queremos comprar una máquina mejor, o tan solo porque queremos mejorar nuestra producción y comprar más bienes, lo que se nos ocurra. La última es la emisión de acciones. La emisión de acciones tiene que ver con la incorporación de capital a la empresa y generar acciones. Vamos a tener más dueños en nuestra propia empresa. El resto es la financiación de terceros. Y en esta financiación de terceros la vamos a dividir en dos. La financiación comercial, y esta es la que hacemos con nuestros propios proveedores. ¿Qué es esto? Cuando yo le compro los insumos, los materiales que yo utilizo para hacer mis zapatos, habíamos dicho el año pasado, la jornada anterior, éramos zapatos. Juan creo que habló de panificación, a mí me había tocado zapatos. Cuando compramos el cuero, el hilo y demás, puedo comprarlo en efectivo en el momento, pero por lo general me financio con mi proveedor en un plazo determinado. 30 días, 60 días, 90 días. Este plazo va a depender mucho de la relación que yo tenga con este proveedor y la confianza que me tenga este proveedor. Digamos, yo empiezo mi negocio, automáticamente no me va a dar una financiación de largo plazo, que es la que yo necesito para estar financiado, sino que va a ser una relación creciente que con el paso del tiempo va a generar este beneficio para mi empresa. Entonces, el otro recurso es el financiero y el que tiene que ver con el sistema bancario. Y acá vamos a repasar un poco las líneas, las diferentes líneas o las diferentes alternativas de financiación que nos ofrecen los bancos.
La primera es el crédito bancario. El crédito bancario es de múltiples destinos. Puede ser para adquirir capital de trabajo o puede ser para proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión que Juan recién nos contaba. Del destino de los fondos va a depender muchísimo el plazo en el que se van a devolver estos fondos. Generalmente cuando hablamos de capital de trabajo, este capital que tiene que ver con el giro de nuestro propio negocio, es a un plazo corto, un plazo de un año, pueden ser 6 meses, puede ser año y medio, pero no más allá de esto, porque tiene que ver casualmente con el giro de nuestro negocio, ¿no? Con el propio movimiento de nuestras ventas y de nuestro flujo de caja, tengo que ir pagando esto. Y acá voy a hacer un pequeño stop, porque no sabemos quién está del otro lado, si están experimentados en la toma de créditos o no, o son un emprendimiento familiar que hasta ahora no han tenido este vínculo con los bancos. Dependiendo de la actividad que ustedes tengan y del flujo de los ingresos que ustedes tengan, generalmente los bancos ofrecen líneas que se amortizan. Amortizar significa tienen su vencimiento en diferentes periodos, que puede ser mensual, trimestral, semestral, y tiene que ver con esto, con el flujo de sus negocios. Si ustedes están en un negocio, un emprendimiento agropecuario, o una empresa o una pyme agropecuaria, generalmente el plazo es de 3 y 6 meses, porque depende del giro de su negocio, la forma en que van a recibir esos ingresos, ¿no? Y distinto a un comercio. El comercio mensualmente va a tener que hacer el repago de estos préstamos porque el flujo de la caja es de todos los días, o al menos eso esperamos de nuestra empresa, que sea todos los días. Y hablamos recién de préstamos de capital de trabajo, y también están los préstamos de inversión. Estos préstamos de inversión están atados a plazos mayores. ¿Qué plazo? El plazo que acompaña a mi proyecto, que podría llegar a ser a 10 años, generalmente es entre 4 y 10 años. Y también ahí con estos préstamos de inversión tomamos otro concepto, que es el concepto de la garantía. Por lo general, los préstamos de capital de trabajo son a sola firma y por lo general los préstamos de inversión están atados a una garantía. ¿Qué garantía? Una garantía que acompañe ese proyecto y que genere para la institución financiera un resguardo que le permita acompañarme con este proyecto. Porque como hablaba recién Juan, no se olviden que el proyecto de inversión tiene que ver con un flujo futuro, con una esperanza de que este emprendimiento que nosotros tengamos hoy genere ese flujo futuro. Entonces se garantiza con algún otro bien que no sea solamente la firma del pagaré. Y muchas veces los bancos tomamos a garantizar como una de esas garantías. Después lo vamos a repasar bien, pero garantía es una empresa que emite avales que acompañan a su empresa y los bancos tomamos esa garantía para poder acompañarlos con la financiación. El próximo producto que tiene que ver con financiamiento es el leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es como si fuera un alquiler. Entonces ustedes pagan por un bien, en este caso vamos a pensar en un camión o en una máquina, un alquiler mensual, pero la diferencia que tiene el leasing es que a final de determinado periodo ofrece la posibilidad de adquirirlo. Entonces, es como un alquiler, pero a fin de periodo permite comprarlo y que sea parte de nuestros activos, de nuestros bienes de uso. ¿Se acuerdan que lo habíamos repasado? Próximo producto es factoring. Factoring es el descuento de facturas. Posiblemente ustedes trabajen mucho en sus empresas con el descuento de cheques. Bueno, este es similar, es un producto similar, pero nada más que descuenta la factura.
la factura de crédito o el contrato de crédito que puede estar con determinadas empresas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo recibo este dinero? Los bancos recibimos esta factura, notificamos al cliente que debe pagar a una cuenta determinada y anticipamos el dinero de la factura, por supuesto contra el cobro de un interés. Pero eso es otra alternativa de financiación. ¿Por qué repasamos todas estas diferentes alternativas? Porque según la empresa que ustedes tienen, es cómo se manejan con el flujo de caja y cuáles son las necesidades de financiación que pueden llegar a tener. Después de repasar las financiaciones con los bancos, vemos ahora financiaciones que tengan que ver con el mercado de capitales. ¿Qué es esto? La emisión de obligaciones negociables es una financiación que hacemos nosotros con el mercado de capitales y no es la emisión de acciones. O sea, el que adquiera esta partecita de mi préstamo no está comprando o adquiriendo parte de mi empresa. Bueno, son acciones, son obligaciones negociables. ¿Qué es esto? Adquiere una partecita de mi deuda. Me anticipan el capital, pagamos un interés y estas personas que están invirtiendo en la bolsa han adquirido una partecita de mi préstamo. La otra herramienta de financiación con el mercado de capitales es el descuento de cheques. Es muy similar al de facturas que conversamos hace un ratito, pero tiene que ver con descontar estos cheques con el que me pagan mis clientes, que hoy están en mi caja de seguridad y están verdes todavía, que les falta un tiempito para poder ir yo al banco a cobrarlos. Entonces, ¿qué hago con estos documentos? ¿Los dejo en la caja? Puedo hacer eso o puedo tomar esta alternativa de recibir el dinero con anticipación y dejarlo en el mercado de capitales y descontarlo por una tasa de interés. Entonces, anticipan los fondos, pago un interés que es anticipado también, o sea, me dan esta diferencia del costo y yo entrego mi cheque. Es un método de financiación muy habitual hacerlo también en los bancos. ¿Por qué no lo nombré en el punto anterior? Para no llenarlos de información, pero sepan que el descuento de cheques también es habitual hacerlos en los bancos. La otra fuente de financiación es la financiación social. Y esta financiación social tiene más que ver con emprendimientos, con empresas familiares, con poca necesidad de fondos, que para el emprendedor o emprendedora es mucho. ¿Y cómo se obtienen estos fondos? Se obtienen a través de instituciones financieras, por supuesto, y también con estas tres alternativas que les muestro, que son especiales y son de tasas de interés más bajas. El crowdfunding, que tiene que ver con esta financiación colaborativa, varias personas participan en este proyecto común, o pedirle fondos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que es otra de las alternativas de financiación que tenemos. Y por último, la subvención que podemos tener del Estado, tal vez invertir en determinado polo o en determinada zona, o poner mi emprendimiento en esa zona, o poner mi empresa en esa zona, genera algunos beneficios o subsidios que me pueden acompañar con esta financiación. Y esto, volvemos al tema que hablábamos recién, como les decía, los préstamos que ustedes pueden tomar en el sistema financiero.
muchas veces y acompañados por las garantías de garantizar, que no emiten garantizar directamente los préstamos, sino que emiten un aval, un acompañamiento, una confianza en la empresa que hace que los bancos podamos ampliar los plazos de financiación o incluso ampliar los montos a prestar. Nos permite una cintura, movernos un poco más cómodos, viendo que una sociedad de garantías de recíprocas acompaña a su empresa, hace que nosotros podamos darles un poco más de lo que podría ser en un sola firma. Entonces, por eso hago mención en este repaso de las fuentes de las sociedades de garantía recíproca. Entonces, conversamos de los recursos, que eran los fondos que tenemos en nuestra empresa para el giro habitual, que esos recursos nos daban la ventaja de financiar a nuestra empresa sin pagar un interés y sin tener estos sobrecostos que pueden llegar a surgir cuando pido a terceros. Fuimos a estas financiaciones de terceros como proveedores, como bancos, como mercado de capitales, incluso repasamos los beneficios de que nos presten nuestros propios accionistas. Y acá, repasando un poco esto mismo que veníamos pensando, hablamos de las ventajas de tomar financiación con el sistema financiero. Las desventajas, obviamente, y ya se las adelanté muchísimo, es el pago de los intereses. Pero las ventajas tiene que ver con permitirnos apostar o permitirnos encarar inversiones que con los fondos de nuestro propio negocio no íbamos a poder hacer. Entonces, de repente, poder comprar ese edificio en el que vamos a poner nuestra empresa, o comprar el camión con el que vamos a distribuir nuestra mercadería, o comprar esa máquina que nos va a permitir tener una mayor producción, o permitirnos invertir en un ideal, en un proyecto de nuestra empresa de crecimiento. Entonces, más allá de las desventajas que tienen que ver con los costos, las ventajas son las de crecimiento para nuestra empresa, las que no nos permiten realizarlas desde nuestro propio giro habitual. ¿Cuáles son las condiciones entonces para acceder al financiamiento externo? Y tiene que ver con la financiación con los bancos. Por un lado es el tamaño, va a depender de cuán grande es nuestra empresa, si es una gran empresa, si es una pyme o es un emprendimiento, ¿cómo voy a acceder yo al sistema financiero? Lo que quiero que quede bien en claro es que así tengas un emprendimiento, así seas un comerciante, o tengas una pyme, o tengas una gran empresa, todos tienen la posibilidad de acercarse al banco, en este caso al Banco Nación, y acercarse a garantizar, y van a ser acompañados en estos proyectos. Estoy tartamudeando. Según el tamaño va a depender la tasa de interés, con qué montos los vamos a poder acompañar, pero no dejen de acercarse a cualquiera de las dos instituciones y preguntar, no tengan miedo en hacer ese acercamiento, porque más allá que no tengan un balance, hay otras alternativas para financiar un emprendimiento, tiene que ver con el flujo de su negocio, tiene que ver con las garantías que puedan tener, tiene que ver con la antigüedad que tengan en sus emprendimiento. Entonces, la financiación va a depender del tamaño, de la antigüedad que tenga su empresa, del tiempo que haga que ustedes estén realizando esa actividad que venían teniendo, o cuánto tiempo tienen ese comercio, o este emprendimiento, si es nuevo, si lleva 1 año, si lleva 2, si recién inicia, en qué etapa está este negocio que ustedes están teniendo.
el historial de crédito. Es muy importante, más allá que muchos vienen y dicen, yo nunca tomé crédito y tengo una financiación propia, pero ustedes saben lo importante que es para nosotros tener un historial de crédito. Es importante porque sabemos cómo responden, sabemos si tienen esta educación financiera y nos genera distinto acompañamiento. Podemos incluso, si ustedes tienen un historial crediticio, ir con montos mayores porque sabemos que pueden responder, que saben cómo responder. Y en el caso de los emprendimientos, no quiere decir que vamos a darles menos o nos vamos a confiar porque son nuevos, sino que vamos a acompañarlos con esta educación financiera que necesitan. Esto de saber que mensualmente tienen una cuota y que tienen una amortización y este asunto de la garantía y cómo hacer frente todos los meses a esta cuota. Las otras dos cuestiones importantes son el sector de la actividad que ustedes, donde se desenvuelvan, en qué rubro están, y la garantía que va a acompañar esta financiación. Si va a ser un sola firma, si van a acompañar los socios, los accionistas con avales propios, si van a ir con un aval de una sociedad de garantías recíprocas, como garantizar, si van a presentar una garantía hipotecaria, si van a presentar una garantía prendaria. Solamente para repasar, la garantía hipotecaria es la hipoteca sobre el bien y el bien inmueble. Ese bien inmueble puede llegar a ser una casa, puede ser el edificio donde ustedes tienen su empresa o el local donde venden sus productos, siempre que sea propio. Y una prenda es la garantía que se realiza sobre un camión, sobre una máquina, sobre un tractor. Ambos se inscriben. Bueno, y en este caso, y ya yendo al tema puntual de financiación con Banco Nación, en esta filmina les muestro aquí un crédito muy sencillo, que trabaja Garantizar con Banco Nación y es a través de la página de Garantizar. Es un crédito totalmente accesible y de manera digital. Es para emprendedores porque es de un monto bajo, pueden llegar ustedes a pensar, pero es un monto suficiente para llevar adelante un proyecto familiar o de emprendedurismo, como nos gusta decir a veces. Lleva plazos de 36 meses, así que fíjense que la cuota es pequeña y es accesible y es fácilmente de sacar a través de la página. Entonces, si ustedes no tienen esta gimnasia de ir al banco, de intentarlo, de tener una carpeta armada, intenten por este lado, métanse en la página e investiguen. Tienen esta alternativa de crédito muy sencilla, muy fácil, que puede serles de utilidad. Ahora sí, vamos a pasar a algunos créditos del banco. Estos créditos de Banco Nación, los que les voy a mostrar hoy, las tasas que les voy a mostrar en este momento, tienen que ver con pymes o con emprendimientos. Están atadas, por supuesto, a la presentación de una carpeta de crédito. Esa carpeta de crédito no es más ni menos que la presentación del balance. Recuerden que habíamos hablado que el balance es una foto a un momento determinado, entonces va a ser necesario que presenten las ventas posteriores al cierre de ese balance, porque pasaron un par de meses, generalmente 4 o 6 meses pasaron después de ese cierre de balance. ¿Cuáles son las deudas que están teniendo en ese momento que ustedes presentan la carpeta? Porque recordemos, el balance que estamos viendo tiene que ver con una foto, y esa foto mostraba las deudas al momento de cierre y no son las mismas que vamos a tener al momento de solicitar el crédito. Según los montos, el flujo de fondo, lo que nos contaba recién Juan, que tenía que ver con este proyecto, con estos préstamos de largo plazo. Entonces, ustedes presentando la documentación para calificar en el banco, tienen la posibilidad de acceder a todas estas líneas que les contaba antes, del descuento de cheques, un descubierto,
factoring, leasing. Y además, les voy a mostrar líneas particulares del banco y con las tasas de este momento, del día de hoy del banco. Por un lado, las líneas de inversión productiva. Esto, volviendo a lo que nos contaba Juan antes, tiene que ver con un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión lo analizamos de la forma que Juan nos contaba, así como lo analizan ustedes, el banco también hace ese análisis. Los plazos de financiación y de repago son entre 4 y 10 años. La garantía que se presenta tiene que ver con el proyecto, con la estructura de la empresa, con qué vamos a financiar, pero lo más importante de todo es que el plazo de financiación va a depender del flujo de sus negocios y que el monto que les puede prestar el banco es hasta el 100% de ese proyecto. Va a depender de la garantía, va a depender de qué van a financiar, pero podríamos ir hasta el 100% del proyecto. ¿Cuál es la tasa de interés? Es fija y desde 24%. La verdad que hacer una tasa fija en este momento para plazos que superan los 4 años, me parece que es más que interesante y para pensarlo. Las otras líneas que están atadas dentro de la línea anterior está destinada a un proyecto en particular. Se analiza para ese proyecto en particular, porque tiene que ver con lo que vaya a generar ese proyecto. Pero para el caso de los préstamos de capital de trabajo, como tienen que ver con el flujo habitual de nuestros negocios, lo que necesito habitualmente para financiarme, por lo general se califican en tramos. Dentro de la calificación de crédito van a tener un determinado monto. En la medida que ustedes amorticen ese préstamo, o sea, que vayan pagando ese préstamo, tienen disponible nuevamente la diferencia. En este caso les estoy mostrando una tasa de interés desde el 26%. ¿Por qué? Porque son líneas que están destinadas a empresas cuyas titulares sean mujeres. El Banco Nación tiene beneficios para aquellas empresas que su titularidad sean mujeres o una parte del componente de los accionistas sean mujeres, o emprendimientos cuya titularidad sean mujeres. ¿Por qué? Porque nos parece muy importante acompañar con una perspectiva de género los proyectos de cada una de las empresas. Y eso tiene que ver, y tiene mucho que ver con la gerencia de la que soy titular. Entonces me pareció que tenía que contarles de esta línea. Para el resto de las empresas que la titularidad no sean mujeres, la tasa es del 28%. Es accesible también, es por lo general a 1 año o 1 año y medio, y con la incorporación de garantizar, acompañándolos con un aval, pueden llegar a 3 años esta financiación. Así que fíjense qué importante animarse, acercarse al banco, presentar una carpeta, tenerla disponible para cualquiera de sus necesidades, y esta cuestión de tasas de interés fijas que son tan necesarias en este momento para financiar nuestros proyectos. Descuento de documentos. Acá estamos hablando de una tasa que tiene que ver desde el 21%. Y quiero hacer un stop acá. En este momento, el sistema financiero, en cuanto a descuento de cheques, tiene 2 alternativas. El cheque físico y el e-check. ¿Qué es el e-check y cuál es la diferencia con el cheque físico? El cheque físico, recuerden, todos lo vieron, era el papelito rectangular que se firmaba. ¿Qué pasaba con ese cheque? ¿O qué pasa? Porque todavía hay en el mercado. Se gira en los negocios y se pierde
y nos equivocamos cuando firmamos, y nos equivocamos cuando lo llenamos, y nos lo roban. Y está todo a un montón de inseguridad. O nos queda en la empresa y se nos pierde en el cajón. ¿Qué pasa con eCheck? El eCheck no tenemos esta dificultad. Entonces es un instrumento totalmente seguro que genera muchos beneficios en costos y en seguridad para las empresas. Por eso, el descuento de este tipo de instrumentos para los bancos tiene un diferencial de tasa. De todas maneras, el descuento de cheques físicos sigue existiendo. No se olviden de eso. En cuanto a descuento de cheques con Banco Nación, según si sos una empresa que trabajás hace muchos años con nosotros, si tenés otros productos y servicios que utilizás del banco, podemos llegar a tener tasas de bonificación extra o puntos de bonificación extras en tu tasa. Entonces, acérquense al banco, tengamos esta relación mutua de acompañarnos, de utilizar productos y van a tener una mejora en sus tasas, una bonificación en sus tasas. Los otros dos productos, y creo que ya con esto estoy terminando, tienen que ver con tarjetas de crédito que sirven para adquisición de insumos. Es lo mismo que un capital de trabajo, porque en definitiva es para adquirir insumos. En este caso es la tarjeta Agronación y tiene que ver con insumos agropecuarios. Es para comprar el alambrado, para comprar comida, y es para comprar tractores, y es para comprar ganado. Entonces, esta tarjeta no es una tarjeta cualquiera, es una tarjeta que nos permite financiar este capital de trabajo en un año e incluso extender ese plazo a un año más. Entonces, es casi un préstamo de capital de trabajo, nada más que a través de una herramienta distinta, que es la tarjeta de crédito Agronación. Para el caso de las pymes, tenemos la misma alternativa y tiene que ver con la tarjeta Pyme Nación. Es lo mismo, es para adquirir insumos que tengan que ver con sus negocios que no estén vinculados al sector agropecuario. Pueden comprar máquinas, pueden comprar camiones, pueden comprar el cuero para hacer nuestros zapatos. Para el caso de microempresas también hay líneas de financiación. Las tasas son diferentes a las de pyme y están sujetas a la documentación que presenten. Ustedes como pymes pueden ir a una financiación de microempresas, de pymes, como les mostraba antes, presentando el balance, presentando el flujo, presentando toda la documentación necesaria para armar esa carpeta de crédito. Pero si ustedes tienen una microempresa que no están tan preparados, no tienen el balance, no tienen este flujo, no tienen un contador, no están acompañados de esa manera y quieren acceder a una línea de crédito, de todas maneras se pueden presentar y en el banco los vamos a orientar. Tiene que ver con mostrarnos cómo fue el flujo de sus negocios del último año y también tienen líneas de financiación que pueden llegar a acceder. Banco Nación tiene 750 sucursales a lo largo y ancho de todo el país y entre esas sucursales también hay centros PYME donde específicamente pueden asesorarlos respecto a créditos para pymes, para grandes empresas y para emprendimientos. En las mismas zonas está Garantizar con sus centros de atención, así que seguramente vamos a trabajar de la mano en muchísimos proyectos. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo. Espero que haya sido una linda jornada para ustedes. El proyecto de inversión los proyectos de inversión que nos contó Juan y la forma de analizarlos realmente fue una clase magistral en una hora impresionante. Espero que les haya servido esta pequeña introducción en fuentes de financiación y un poco adentrarnos en el tema de los bancos y las garantías. Que tengan una excelente tarde todas y todos y hasta la próxima.
Gracias por estar ahí.